Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Este es el taller número 2 que está titulado Repensando la evaluación, alternativas en la educación superior. Mi nombre es Cindy Rodríguez y yo los acompaño desde el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, estoy aquí para compartirles un poco la experiencia y algunos fundamentos que respaldan el concepto de evaluación alternativa y de pronto el concepto de evaluación alternativa va a ser más bien alternativo a lo que podríamos tener en mente, de acuerdo a lo que las últimas investigaciones lanzan. Entonces voy a solicitarles en primera instancia que ingresemos a este enlace que les estoy facilitando en este momento. Ese enlace los va a llevar a una pregunta. Y esa pregunta dice lo así, bueno, no es una pregunta, es una oración por completar. Escriban, por favor, una palabra para describir evaluación alternativa. Entonces, repito, en el enlace que está ahí en el chat, dice Answer Garden. Nada más ingresan, por favor, acá una palabra o dos palabras, si fuese un concepto. Una palabra para describir evaluación alternativa. Ok, vemos la palabra no tradicional, creatividad. Vamos a refrescar a ver qué otro concepto. Distinta, vemos la palabra aplicación y la palabra creatividad la han dicho dos personas. Vamos a ver qué más. Muy bien, vemos la palabra progreso individual, comprensiva, aplicación, formativa, diferente, diversidad, creativa, innovadora, diversión, distinta, no tradicional. Vamos a darle refrescarlo una vez más. Distinta, vemos que la palabra distinta la han mencionado dos personas y la palabra creatividad la han mencionado tres personas. Comprensiva, diferente. Bueno, muchas gracias por dar su impresión sobre este primer concepto de evaluación alternativa. Efectivamente, la evaluación alternativa, cuando pensamos en evaluación alternativa, de las primeras palabras que vienen en mente es la palabra creatividad. Y sí, lo que pasa es que la palabra creatividad es muy relativa, entonces caemos en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es evaluación alternativa? Algunas personas en el pasado me han dicho es disruptiva. Me gustaba esa palabra cuando la mencionaban disruptiva, pero en realidad no necesariamente alternativo tiene que ser disruptivo. Entonces vamos a ir un poco conociendo e hilando este concepto de evaluación alternativa en la educación superior. Acá un poco presentarle lo que es la ruta del taller que vamos a estar trabajando en la próxima hora y media. Vamos a hacer un recorrido rápido a por qué y para qué evaluar, que es un punto de partida importante. Porque si nos posicionamos desde un por qué y un para qué muy claro, la evaluación que realicemos va a ser como un efecto dominó. Tenemos también la conceptualización de evaluación alternativa, que vamos a ver cuáles son algunas características, bueno, cómo se entiende evaluación alternativa, algunas características. Vamos a ver algunos mitos también y después vamos a aterrizar en algunas realidades. Vamos a ver algunas recomendaciones pedagógicas para repensar las prácticas de evaluación alternativa y al final algunas técnicas de evaluación alternativa que estuve a punto de no incluirlas y ahora les digo por qué. Y finalmente vamos a hacer un análisis de dos casos. Vamos a partir de por qué y para qué evaluar. Y este concepto que presentan estas dos autoras, Earl y Katz, ellas hablan de la evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como el aprendizaje. Y este del, para y cómo son esenciales para posicionarnos de qué tipo de evaluación vamos a hacer. Claro, la evaluación depende del curso que yo tenga a cargo, depende de los contenidos, del tiempo, de la cantidad de estudiantes, porque no es lo mismo evaluar 10 estudiantes que evaluar un grupo de 50 o 60 estudiantes. La evaluación va a tener diferente matiz de acuerdo al contexto. Pero toda evaluación tiene una evaluación del aprendizaje, es decir, esas evidencias de que se ha aprendido que buscamos y que por lo general es sumativo. Ocupamos
No es medir el aprendizaje, pero vamos a observar que vamos avanzando y que se van cumpliendo los objetivos. Esa es la evaluación del aprendizaje. Después tenemos la evaluación para el aprendizaje. Y esta es la evaluación que permite a las personas docentes determinar, esta es lo que nos da la evaluación a nosotros, los siguientes pasos para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes. Disculpen. Es decir, vamos a evaluar y la evaluación nos va a decir cómo vamos. ¿Qué van comprendiendo los estudiantes? ¿Qué hay que enfocar? ¿Qué no han comprendido? ¿Qué hay que repasar? La evaluación también es para el aprendizaje, es decir, para volver a enrutarlo o redirigir. Y finalmente tenemos la evaluación como aprendizaje. Y esto es como el doble rol que la misma actividad evaluativa puede tener, ¿verdad? Ya sabemos que, bueno, la evaluación nos va a decir cómo vamos con el cumplimiento de objetivos. Nos va a decir como profesores para dónde vamos, cómo enrutarnos, cómo preparar la ruta de aprendizaje. Pero también la evaluación misma, es decir, hacer la actividad, también funciona como aprendizaje. Es formativo, es enfocado en la comprensión de los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, aprendemos mientras estamos realizando la evaluación. No es que se evalúa sumativamente y ahí van aprendiendo, sino que ya hicimos todo un recorrido y la evaluación también va a ser parte de ese aprendizaje para el estudiante. No es como que nos desvinculamos, ya aprendimos, ya tuvimos la clase, ahora sí evalúe. Y la evaluación no, ya no se aprende ahí, ya ahí es lo que ya aprendieron. No, también funciona como aprendizaje. Entonces, tomando esto en cuenta, que la evaluación, vemos el aprendizaje, lo observamos, la evaluación del aprendizaje, vemos la evaluación para volver a orientar el aprendizaje y como aprendizaje, es decir, la actividad misma funciona, nos ayuda a mirar esa evaluación y con qué intencionalidad la estamos haciendo. Entonces, acá les traje bueno, es una fotografía, parece una pintura, pero en realidad la pintura es solo esta parte. No sé si han visto a este artista, es un artista de lo que llaman arte callejero, no es graffiti, sino que es un artista que se llama Edgar Müller, es un alemán, que hace estas artes como hiperrealistas en las calles y las personas tienen como esta sensación de que están en cierta parte de la pintura. Veamos acá cómo se ve esto en acción, ¿verdad? No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de participar en este tipo de arte o experimentar más bien este tipo de arte, pero uno busca como el punto donde parezca, como este señor que realmente se está cayendo en este hueco de hielo que está acá. Edgar Müller trabaja este arte para que las personas se vean implícitas en una hiperrealidad o una realidad alternativa, ¿verdad? En un lugar que en realidad es plano, porque eso es una acera, una calle súper plana, y el artista se enfoca en realizar estas alteraciones de lo que vemos. ¿Qué pasaría si no hacemos lo que hizo este señor, que es posicionándose en el lugar correcto? Pues pierde un poco el efecto. Bueno, aunque parece que la señora va volando, pero pierde un poco el efecto, ¿verdad? Del propósito de esta obra de arte. ¿Cómo funciona? Bueno, Edgar Müller lo que hace es que él identifica el lugar donde va a ser la obra, utiliza técnicas pues de pintura, ¿verdad? Conocidas de pronto por muchos, no es una técnica nueva que combina pigmentos nuevos, no, utiliza técnicas conocidas, pero trabaja el tema de la realidad y la perspectiva. Y en el momento que logra alterar nuestra perspectiva, altera nuestra realidad. Entonces vemos, por ejemplo, esta familia que nos hace pensar que realmente están ahí en medio de un apocalipsis ahí trágico de que se está quemando la tierra, ¿verdad? Y en realidad lo que se ve desde otra perspectiva es algo así. Edgar Müller utiliza este lente especial, que es como un lente que se llama ojo de pez. Aquí hay una foto del artista con el lente ojo de pez. Se posiciona en un punto específico, utiliza el lente del ojo de pez y con esto logra alterar la realidad
y engañar nuestra mente de lo que vemos. Entonces percibimos algo distinto a lo que puede estar sucediendo o lo que vemos realmente desde otra perspectiva. Entonces, para poder ver esta obra bien y tener ese efecto de realidad, hay que pararse exactamente en el lugar donde el artista diseñó la obra. De pronto las personas que están aquí al lado en la acera dicen, estas personas no, o sea, no tiene sentido, no están haciendo nada, pero si usted se pone en el punto que el artista esperaba o la intención del artista, entonces sí vemos el efecto deseado. Esto lo quería compartir porque el tema perspectiva para mí es fascinante, porque al final el mundo son perspectivas. Y lo mismo es la perspectiva, en este caso, de la evaluación. Por eso me encantó iniciar con esta idea del aprendizaje como aprendizaje y para el aprendizaje, porque iniciamos posicionándonos o podríamos iniciar posicionándonos en el cuestionar la perspectiva del aprendizaje que yo tengo. Y a veces la perspectiva de evaluación alternativa es que es algo divertido, es algo diferente, es algo disruptivo, es algo que hay que preparar y requiere mucha preparación previa y en realidad no. Puede ser actividades que podrían considerarse muy tradicionales, pero desde una perspectiva alternativa. Vamos a, si tienen alguna pregunta, la pueden ir anotando en el chat y cualquier cosa, si no la veo, ahí Dani, el compañero Dani me avisa. Aquí hay algunos mitos entonces de esta percepción de evaluación alternativa. Primero, se cree que viene a romper la manera en que se ha trabajado en la clase. En realidad, no necesariamente. No necesariamente se tiene que sentir que algo diferente está pasando hoy o que tiene que haber una configuración diferente en el aula. Otro mito de evaluación que tenga un corte alternativo es que aplica solo para ciencias sociales a nivel de educación superior, que no aplica para ciencias exactas. Entonces, cursos como cálculos, físicas, no pueden utilizar evaluaciones alternativas. Solo los cursos como de sociología, derecho podrían. Y no, eso es uno de los mitos. Otro mito es que se puede aplicar en contextos, que no se puede aplicar en contextos de cátedra o donde existen pruebas escritas ya establecidas. Cuando hablo de contextos de cátedra, se refiere a estos contextos donde los cursos es coordinado por una sola persona o un grupo de personas y todos tienen que hacer el mismo examen y el mismo tipo de examen. Pues hay un mito que es no, ya está establecido las evaluaciones, no se puede cambiar, ahí no se puede hacer evaluación alternativa. Otro mito muy común ahora es que requiere aplicar tecnologías de información y comunicación, de actividades lúdicas o de procesos extensos. Es decir, que toma mucho tiempo. Tampoco es evaluación alternativa. Entonces, ¿qué es evaluación alternativa? Y otro mito es que requieren cambios en el formato para que se evidencie lo que se ha visto en clase. No necesariamente tenemos que ver algo distinto. Como les digo, no necesariamente hay que ver los grupos configurados diferentes o llevar papelógrafos o que el estudiante responda en un foro. No, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber cambio visual de lo que está pasando, distinto a lo que he estado haciendo en clases. Entonces, ¿qué es la evaluación alternativa? Este, esta es la definición que mi opinión logra captar esta concepción de evaluación alternativa, no como algo muy diferente, sino que es la evaluación, es aquella evaluación que se realiza opuesta a la evaluación tradicional. Suena muy obvio, ¿no? Opuesta a la evaluación tradicional, a saber, pruebas escritas, reportes escritos, ensayos, proyectos. Ojo acá, o cualquier otra práctica que haya sido perpetuada durante un tiempo en un curso dado. Ese es el secreto de la evaluación alternativa. Vamos a darles un ejemplo. Un profesor que hace 8 años descubrió el concepto de portafolio. No el portafolio este que los estudiantes entregan hojas y el profe nada más revisa si hicieron las entregas o no, sino un portafolio donde el estudiante agarraba los quizzes del curso de química, porque era un curso de química, y cada vez que entregaba un quiz, entrega el quiz, ¿verdad? Y como evaluación alternativa dice, sí, entrega el quiz
y marque con un color las actividades o los ejercicios más fáciles y con otro color los ejercicios que más le costó. Y después realice 2 ejercicios más de los que más le costó. Y al final hace una entrega de 5 ejercicios. En un curso de química, en un curso que es de cátedra, no hay mucha opción. Era opcional, ¿verdad? Se le da un puntaje, pero un puntaje, digamos, no era de 20%, era un puntaje no significativo, un 5%, sí lo realizaban en su mayoría, pero el profesor lleva 10 años haciendo lo mismo. Entonces ya esa evaluación no es considerada alternativa. Ujú. Pierde ese efecto de evaluación alternativa. Lo mismo, es que este profesor trabaja con barras de jabón, es un profesor de ingeniería industrial. Y para que los estudiantes pudieran ver los dibujos 3D y comprender, ¿verdad? Cómo funciona la tridimensión, digamos, trabajaba con barras de jabón y los estudiantes tenían que hacer un dibujo en papel y después trasladarlo y hacer toda ¿cómo se dice? Perdón, se me fue. La carving, bueno, tenían que dibujarlo en el jabón o traducirlo en jabón, El en barras de jabón. grabado. Ujú. Grabado. El grabado, gracias. Sí, grabarlo como es en la barra de jabón. Súper interesante, le fue súper efectivo, pero después de 10 años los estudiantes hasta se pasaban las barras de jabón. De una generación a otra ya se iban pasando los modelos, entonces perdía su efectividad. ¿Fue alternativo? Ya no. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas escritas? Las pruebas escritas se han perpetuado por tantos años que, claro, se consideran no alternativas. Pero ¿qué pasaría si en un curso donde normalmente no hay pruebas escritas se hace una prueba escrita? Alternativa. Llegaría a ser evaluación alternativa. Y esas pruebas escritas, por supuesto, no son aleatorias, responden a los objetivos del curso y si el objetivo del curso dice analizar la teoría en casos, ¿verdad? Y de pronto están acostumbrados a hacer diálogos, mesas redondas, analizar la teoría en casos, pero en pruebas escritas tiene sentido. Lo que pasa entonces es que hay que cambiar la perspectiva de prueba escrita como un marque con X, sino que hay que contextualizarla a la realidad. Entonces, boom, se nos hace muy amplia la cantidad de evaluaciones alternativas que podemos realizar, porque alternativa no es disruptivo, sino es más bien distinto a lo que hemos estado haciendo y ahí es donde se crea la perspectiva alternativa. Algo que podría funcionar, por ejemplo, si yo he realizado un ensayo, y ahorita vamos a ver un caso de un profesor, yo he realizado ensayos y pido ensayos, y yo digo, bueno, una profesora hizo ensayos. Los estudiantes tenían que hacer ensayos porque es curso de cátedra, se les pide hacer ensayos. Pero el proyecto final fue traducir esos ensayos para que fueran leídos y comprendidos por niños. Entonces, era un curso que en la Universidad de Costa Rica tenemos de estudios generales, donde la idea es que hagamos como esta vinculación entre universidad y sociedad. Y la profesora hizo esa pequeña transformación donde dijo, bueno, ok, están los ensayos listos, son ensayos científicos, siguen toda la rigurosidad científica que se les solicita, pero la entrega final van a tomar estos temas y los van a traducir para niños de 8 o 12 años. Ese fue el cambio que ella hizo para hacer la evaluación de una línea más alternativa. Entonces, evaluación alternativa no es creatividad necesariamente desde una perspectiva de algo con colores, con sonidos, con tecnología, no necesariamente es juego, no es que tiene que ser lúdico y que se tienen que mover por todo lado. Evaluación alternativa es repensar alternativamente esos objetivos y buscar cómo cambiar la manera en que logramos observarlos. Y por eso me encanta la perspectiva de Müller, porque si nos posicionamos desde otro lado de la acera, no se ve como que algo que tenga sentido. Tenemos que tener un contexto muy claro, tenemos que tener objetivos muy claros, contenidos muy claros, saber que esto no lo puedo aplicar a un grupo de 50 personas,
O como me pasó en el otro día observando una clase de fisiología en medicina, eran 80 y cuando le pregunté al profesor me dijo, sí, es que hoy vinieron pocos. O sea, que el grupo era como de 100 y el resto estudiantes. Entonces, ¿cómo se va a ver evaluación alternativa ahí? No puede ser algo que el profesor tenga que revisar uno por uno detalladamente porque son 100 y el resto de estudiantes. Hay que ver qué es lo que el contexto permite y ver desde dónde nos podemos posicionar. Veamos algunas realidades. Voy a saltarme aquí y voy a ir a la realidad. Vimos algunos mitos, que es disruptiva, que cuesta mucho, que solo en algunas materias. Veamos algunas realidades. La realidad es que la evaluación alternativa está vinculada con las prácticas pedagógicas, es decir, nuestras clases. Lo que se ve y cómo se ve en clase es lo que se evalúa. Yo evalúo lo que veo y cómo lo veo en clase. Y partiendo de este principio, que se llama el principio de alineamiento constructivo de John Biggs, si yo evalúo análisis, es porque el objetivo dice análisis. Y las actividades de clase, bueno, analicé yo como profesora en la pizarra, no. Si el objetivo habla de analizar, la clase lleva a analizar y la evaluación lleva a analizar. Todo tiene que ir alineado. Entonces, la evaluación alternativa está vinculada a cómo doy las clases. Están vinculadas a estar dentro incluso de las clases. Entonces, por eso podríamos hablar no de solo evaluación alternativa, sino de prácticas alternativas de evaluación, de mediación. Porque entonces, si yo a ver, como este caso, un profe me dijo, Cindy, vean, acá tengo los objetivos del curso. Dice aplicar la teoría. ¿Ve? Aquí dice aplicar la teoría. Vean la evaluación, es una prueba escrita. ¿Y qué están haciendo? Sí, sí, aplicando la teoría. Muy bien. ¿Y en clase? No, no, en clase vimos los ejercicios y ellos en el examen aplican la teoría, ¿no? No hay alineamiento constructivo. ¿Por qué? Porque el alineamiento constructivo habla que si el objetivo habla de aplicar la teoría, en clase se hacen actividades donde no es que el profe aplique la teoría, donde el estudiante se acerque a la aplicación de la teoría y si yo tengo que evaluar a partir de eso, de cómo vi, o sea, evalúo lo que vi, cómo lo vi, entonces debo evaluar en esa misma línea. Por lo tanto, si quiero usar una evaluación alternativa, mi mediación debería ser también alternativa a lo que normalmente estoy haciendo. Otra realidad es que también se puede considerar la forma, pero también el fondo. Vamos a ver eso un poquito más cerca. Puede que cambiar la forma permite evidenciar el aprendizaje con más amplitud, pero la forma no debe opacar el fondo. Vamos a comernos eso un poquito más despacio. Digamos, les voy a contar un caso que me pasó a mí. Yo llevaba un curso donde la profesora, todas las semanas, nos ponía a utilizar una herramienta digital diferente. Todas las semanas. Yo decía, esa señora me saca una herramienta digital más. Me salgo del curso porque ya estoy cansada. Claro, era muy dinámico y yo todas las semanas aprendiendo aquel mar de tecnologías, pero el curso no era de tecnologías. El curso era de mediación de los aprendizajes. Entonces no era que me bombardearan de cuestiones de forma, sí, todas las semanas algo muy nuevo, muy creativo y deme accesos y todo y conozca la herramienta, pero eso no cumplía el objetivo del curso. Vamos a dejarles otro ejemplo. Digamos que un profesor o una profesora dice, bueno, vamos a cambiar la clase que estamos haciendo normalmente. Hoy no va a haber explicación magistral. Hoy lo que vamos a hacer es grupos de trabajo y en los grupos de trabajo van a ir contestando un Kahoot. Y en el Kahoot van a ir contestando unos conceptos que tienen que saberse. Entonces el profesor cambia la forma, pero de pronto descuida el fondo. ¿A qué se refiere el fondo? De pronto los estudiantes están contestando conceptos de una manera muy avivada y discutiendo y todo lo que sea, pero el curso no es de conceptualización o no es de concepto, no es teórico, es práctico. Entonces, no estoy cumpliendo con el objetivo del curso. Esto pasa muchísimo porque a veces queremos como que el estudiante participe y esté activo
Entonces, sí, traemos actividades muy creativas, muy activas, pero perdemos la perspectiva de para qué es esa actividad. A mí me llevaban a giras, por ejemplo, muy lindas cuando estaba en la U. Y yo disfruté de aquellas giras. ¿Para qué eran? No sé. Yo en aquel entonces, cuando estudiaba inglés, ni hablábamos inglés en la gira. Entonces, la forma cambió, pero el fondo se descuidó. De nada me sirve hacer actividades muy lúdicas y que es que un juego de mesa y que traer unos papelógrafos y que traer un invitado si se perdió el fondo, si se perdió el propósito del curso, si se perdió lo que yo como estudiante debo estar haciendo durante el curso. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en un curso del área de salud, para darles un ejemplo reciente, ¿qué pasaría si es un curso donde yo como estudiante tengo que estar haciendo diagnósticos? Y la profe trajo un montón de actividades para evaluar qué tanto sé de la anatomía. Y yo contesto y me morí de risa y recordé un montón de conceptos, estuvo buenísimo. Sí, pero yo no hice diagnósticos. Llegó el examen y haga diagnóstico, ¿verdad? Ahora sí, haga el diagnóstico de este paciente, este caso. Se perdió de vista el fondo. Se perdió de vista la esencia de lo que ocupábamos cumplir con ese curso. Entonces, el hacer algo muy activo, muy creativo, muy dinámico, no significa que sea efectivo, ni que sea dirigido al curso que tenemos a cargo. Una actividad, entonces, de formato alternativo no implica necesariamente aprendizaje coherente al contexto. Este ejemplo, por ejemplo, de un grupo grande. ¿De qué me sirve hacer una actividad donde yo pongo a los estudiantes a hacer entrevistas, a ir a preguntarle a otras personas sobre sus experiencias y al final no se puede ni revisar, no se puede calificar, el estudiante no supo si lo hizo bien, si tenía que mejorar, ¿verdad? Entonces, no es vender como algo de color muy lindo, ¿verdad? Que hace al final mucha bulla, ¿verdad? O que al estudiante dice, en serio, qué lindo ir ahí, ¿verdad? Qué interesante. Si esto hace que perdamos la perspectiva de para qué es o de si funciona para este contexto. Porque también nos pasa, a veces dicen, bueno, yo voy a hacer unas mesas de diálogo y se arma el diálogo y los estudiantes estaban participando súper bien, pero ni el profe pudo realmente o la profe pasar y ver cómo estaba ese diálogo viviéndose, ni los estudiantes tuvieron una realimentación efectiva, ni entre ellos, ni análisis, cómo se sintieron, andaban perdidos o perdidas. El contexto puede también, o determina más bien, puede no, determina muchísimo el tipo de evaluación y la efectividad que esa evaluación tenga. Aquí es un punto también importantísimo. La realidad es que la evaluación alternativa no necesariamente tiene que ser sumativa. No puede perder de vista la evaluación sumativa, pero lo formativo puede ser también alternativo. Lo sumativo afecta la nota, lo formativo no afecta la nota, ¿verdad? Entonces, por lo general, donde pensamos en evaluación alternativa es cómo cambio el examen final, cómo cambio el quiz. Pero de nada nos sirve cambiar el quiz y volvemos al punto anterior si en clase se está trabajando otra cosa. A ver, otro ejemplo que pasó. Un profesor de un curso de cálculo me contó una vez que hace años, más de una década, me contó que iba a hacer talleres en su curso de cálculo y que normalmente no se trabaja así porque es un curso de cátedra, etc. Voy a hacer talleres, vamos a hacer grupos y los estudiantes van a resolver los ejercicios en colectivo a libro abierto. Dice que aquello fue una maravilla, que los estudiantes salieron, algunos y algunos le dijeron, profe, es que así sí se aprende, ¿por qué no hacemos esto siempre? ¿Verdad? Claro, libro abierto, un diálogo, no, eso no se hace así, la respuesta, profe, venga acá, aquello estuvo buenísimo. Pero la semana siguiente el examen individual escrito en papel y el libro no estaba, era pura memoria. Entonces pasa lo mismo, pues el examen está alineado con los objetivos. La actividad que el profesor realizó fue muy efectiva, ¿verdad? Pero no iba alineada con el tipo de actividad sumativa. Entonces fue muy alternativa,
fue muy gratificante para el estudiante, sí hubo aprendizaje, pero el contexto no se prestaba. Ahora, ¿qué significa? ¿Que el profe no puede hacer esa actividad? No, sí la puede hacer, pero tiene que estar complementada en algún momento donde el estudiante se enfrente a un contexto individual donde no tiene el libro abierto. Y esa lo tenía que haber metido en la ecuación de esos grupos de trabajo. Por ejemplo, diciendo que antes de pasar al grupo de trabajo lo van a hacer individual y sin libro. Y después las dudas o lo que lograran lo comparten en colectivo. Ahí sí. Y no tiene que ser sumativo, pero va hacia lo sumativo porque no podemos olvidar que estos estudiantes van a ser evaluados de manera individual y tradicional en un papel de marque con X. Entonces, acá es donde es importante que la parte sumativa es importante, hay que mantenerla en vista, se puede alternar si el contexto, hacer la alternativa si el contexto lo permite, pero lo formativo también ayuda, siempre y cuando lo formativo esté alineado con lo sumativo y con los objetivos del curso. Todo tiene que ir alineado. Y finalmente, indagar y proponer son medios para generar evaluaciones alternativas de los aprendizajes. No hay receta, sino una práctica constructiva. Yo, como les decía al principio, no quería meter técnicas, porque en realidad no deberíamos, ante esta conceptualización de evaluación alternativa, entonces no existen técnicas de evaluación alternativa, no existe un listado. Cualquier técnica que sea diferente a la que yo realizo y que vaya alineada al contexto, a los objetivos, a los contenidos, a mi realidad, podría ser alternativa. Exacto, no debería haber una lista de técnicas. Siempre la incluyo porque es como un confitito que uno de vez en cuando le ayuda, ¿verdad? Como a tener algunas ideas. Pero indagar y proponer, no es agarrar como, ¿qué están haciendo en tal lugar para hacerlo yo? Usted puede generar su propia evaluación alternativa, siempre y cuando mantengamos esta perspectiva importante de los objetivos, los contenidos, el contexto y se preste para el contexto. Estos son como algunas perspectivas de la realidad de evaluación alternativa. Ok, vamos a hacer en este momento una pausa y vamos a sacar aquello que está caliente en la cabeza. ¿Verdad? Vamos a ver qué conceptos, ideas, preguntas, y no tienen que ser necesariamente preguntas, qué comentarios hay hasta el momento que estén ahí calientes en la cabeza de lo que hemos visto hasta ahora, evaluación alternativa. Y yo voy a cerrar el micrófono y voy a dejar que el silencio sea el que dirija. Bueno, voy a empezar yo, que estaba anotando y diciendo que sí a todo lo que tú dices. Bueno, mucho gusto. Yo soy Isaura Ramírez, yo trabajo en el SEDA, en el tecnológico. Soy Saludos, la Isabel. académica, mucho gusto a todos y muchas gracias por este espacio que no he dejado anotar. Estoy encantada, muy Qué clarito. bueno. Porque pienso en todos los profes con los que trabajo y todas las actividades que me cuentan que realizan, ¿verdad? Pensando en un profesor de matemática que él antes trabajaba en un radio y él decía, es que yo quiero enseñar matemática, pero no lo quiero enseñar aburrido, es que qué aburrido aprender matemática y son estudiantes de primer ingreso y ya tienen este rechazo con la matemática, ¿verdad? Entonces empezó a crear una serie de podcasts para poder enseñarles a los estudiantes, no sé, ley de cosenos, por ejemplo. Entonces empezó a crear estas historias de que él iba al viaje a la luna. Bueno, él había hecho un diagnóstico antes a los estudiantes y les había preguntado que qué les gustaba, que qué series, que qué música, que qué esto. Y salió coincidencia de que habían varios estudiantes que les gustaban los Enanitos Verdes, un grupo musical igual que él. Entonces se creó esta historia que iba a ir a la luna y que estaba el concierto de los Enanitos Verdes y que en la luna estaban dando Spider-Man 54 y cosas así, ¿verdad? Y fue muy bonito que él empezara a crear esas historias y esos podcasts aplicando la ley de cosenos para que ellos pudieran luego experimentar o aprender esta teoría y luego poder aplicarla en el examen. Pero luego recordé eso, al final de cuentas siempre fue un examen lo que él hizo.
Sin embargo, ya luego hizo un proyecto y no se tenían que entregar ciertas evaluaciones sobre ciertos temas, otras leyes, no Ujú, tengo el texto específico, pero entonces les dijo, pero créeme, hágame algo creativo. Entonces los ujú. chiquitos nos hicieron una infografía, otros hicieron un cuento, otros hicieron, pero aplicando la ley de cosenos. Me pareció muy alternativo para mí, ¿verdad? Muy bonito porque al final ellos aprendieron matemáticas, no se aburrieron y pues aprendieron bien, aunque terminaron haciendo un examen. Pero bueno, él va en ese proceso. Ese era el comentario. Sí, claro, y probablemente, Isaura, gracias por la participación y compartirnos esa experiencia. Y nada raro que ese examen sea de obligatorio, está establecido por una cátedra, ¿no? Hay que hacerlo. Pero él buscó cómo jugar dentro de su realidad y de su contexto y de su personalidad también, ¿verdad? Porque hay profesores que me han dicho, yo me siento presionado, a que tengo que ser un profesor como decir cosas graciosas, que tengo que... No, o sea, su personalidad está en la ecuación, ¿verdad? De la mediación que él buscó sus habilidades, las aplicó a sus habilidades, y sus habilidades hizo muy interesante. Y sí, al final, siempre y cuando vayamos y no perdamos de mira esta evaluación sumativa, que al final los estudiantes, por más que digan que la nota no es importante, sí, al final están pagando para aprender y esperan de pasar y saber, ¿no? Entonces, sí, que mantengan la mira. Muchas gracias, Isaura, por el ejemplo, muy interesante. Bueno, aquí veo varios nombres, veo a Cristina, Jonathan, Paula, Paola, Consuelo, veo a Jorlene, Ginette, Gretel, Alexander, Arelis. Entonces voy a continuar con el silencio para ver si hay alguna otra pregunta, algún comentario o algo que esté. Ay, mira, Karel, ¿cómo estás? También que te conozco hace días que no te veía. ¿Sí? Les abro el espacio. Adelante. Yo Hace quisiera, años. bueno, Perdón. perdón, Karel, adelante que usted levantó la mano. Bueno, gracias. Sí, y él le mandé un mensaje por el privado. Ocupamos ponernos en contacto de nuevo, sí. Hace años no nos vemos. Em, bueno, yo soy docente de la carrera de enfermería, por ahí está Consuelo, que si es la misma, también es docente, investigadora en la escuela. Nosotros en la carrera, pues claramente tenemos que formar a nuestro estudiantado con ciertos objetivos, pues para que ellos salgan, ¿verdad?, al mercado laboral sabiendo un montón de cosas, ¿verdad? Y ahora que hablabas de diagnósticos, ¿verdad? Nosotros manejamos el tema de los diagnósticos enfermeros y manejamos un método que es el proceso de enfermería, por medio del cual brindamos eh, la atención a la persona, ¿verdad? Em, Se me ocurre, haciendo una reflexión, ¿verdad? Em, Nosotros somos en esa línea como tenemos como un estándar de evaluaciones, o sea, ya hay como un banco de evaluaciones, ¿verdad? Que es el estudio de casos o el reporte de casos o las instrucciones clínicas. Em, Muchas veces también, bueno, para hacer el proceso de enfermería necesitamos hacer toda una fase, un proceso ahí de diferentes fases. Usamos mucho la prueba escrita, usamos mucho el diario de doble entrada. Ahora están muy de moda las infografías, ¿verdad? Entonces, a veces es como que la moda, ¿verdad? De lo que está y sobre todo también está muy em, de boga lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación y los medios digitales y a veces queremos como que nuestro curso encaje en algo, ¿verdad? Que no necesariamente es lo que va a permitir al estudiante eh, desarrollar lo que nosotros queremos, la habilidad que queremos. Entonces, el repensar, creo que esta parte, a mí por lo menos, yo no soy fan de las pruebas escritas, no me gustan.
siempre uso otras cosas, pero también termino usando como lo mismo, como el ensayo, como el diario de doble entrada. Ahora, bueno, hice el curso de aula invertida de METIX y del RIFET. Y bueno, me gustó mucho y llevé el de gamificación también. Entonces, eso le da a uno como ideas para ir renovando, pero también implica Ujú. todo un esfuerzo, ¿verdad? De cómo yo me siento y puedo mediar ese conocimiento, hacer esa mediación pedagógica Ujú. sin salirme del cumplimiento del objetivo que el estudiante verdaderamente esté aprendiendo lo que nosotros pusimos en el programa del curso y que es Claro, lo que va a ir a lidiar, ¿verdad? A la calle, ¿verdad? A sus escenarios laborales. Pero sí implica como conocer muchas estrategias, muchas técnicas de evaluación, ¿verdad? Para ir rompiendo y también que el estudiante, porque me he topado con eso, la actitud del estudiante también tiene mucho claro. que ver, ¿verdad? Porque a veces uso aula invertida y resulta que el estudiante pues como que no participa, no se La siente universidad. motivado. Entonces, Ujú. de toda la planificación que lleva a hacer un aula invertida, Ujú. eh, dice cayó porque el estudiante no quiso participar, ¿verdad? Ya pasa. No lo vio como el acto, la evaluación sumativa para él no es importante. Ujú. Entonces, al Ujú. final termina uno dándole puntos a casi que todo, aunque sea Ujú. un 2%, un 1%, para que el estudiante Para lo que haga, lo contesten. Ujú. ¿verdad? Pero por ahí un poco de catarsis, digo yo. Sí, no, y algo que usted acaba de decir que es como parte de esto, ¿verdad? De que la evaluación alternativa, sí, uno puede ir, buscar técnicas y todo, ¿verdad? Y pues hacer las actividades y desarrollarlas, como dice usted, invertir tiempo y que no se logre cumplir el objetivo de lo que se espera del estudiante. Y eso tampoco tiene mucho sentido. A mí me pasó una vez en la U Nacional, una maestría que tiene muy linda en aprendizaje del inglés. Hice un proyecto que es que muy alternativo y todo lo que sea. Vea, unas rúbricas y una cosa, me quedó lindísimo, lindísimo. Todo el mundo me decía, los estudiantes estaban felices. Dicen, profe, es que así debería ser siempre. Y yo, "Ujú". Vieras cuando me tocó revisar eso. Aquello no se podía revisar, era imposible. O sea, saqué la tarea porque había que sacar la tarea. Y pasé madrugadas porque no voy a quedar eso sin revisar. Pero yo dije, nunca más vuelvo a hacer esa actividad en mi vida porque yo como profesora tengo que estar dentro de la ecuación y el tiempo que tengo y mi realidad. Entonces, por más dinámica y lo que sea aquella actividad, chao, nunca más la volví a hacer porque no era sostenible. Y para mí, las evaluaciones y las mediaciones que hagamos tienen que ser sostenibles. Sostenibles de acuerdo al grupo, de acuerdo al perfil de salida, que sirvan para el perfil profesional, pero que sirvan para mí también. ¿Verdad? Porque, no sé, o hacerles cambios, porque, no sé, hay momentos de la vida en que se nos enferman las familiares y situaciones muy serias, ¿verdad? Entonces hay que hacer eso, adaptarlo. Entonces sí, implica mucho. Sí ayuda mucho tener ideas de otras técnicas, pero a veces yo siento que uno se abruma como que uno no sabe suficientes técnicas. Un estudio de caso de alguno de los cuatro tipos que hay diferentes, que ahorita vamos a mencionarlos, puede dársele la vuelta de todas maneras y al final hacemos estudio de caso que para otros dirían, eso es lo mismo de siempre. Ah, sí, pero el mismo tiene un formato distinto. Ahora es dialógico, ahora es frente a frente, ahora, entonces no hice lo mismo de siempre con otro formato. No cambié el fondo, solo la forma. ¿Verdad? De hecho, yo recomiendo mucho a los profesores, y ya le doy la palabra a Paola, le recomiendo mucho a los profesores hacer evaluaciones en tiempo real. Las evaluaciones en tiempo real a veces requieren un poquito más de trabajo y tiempo para realizarlas, pero el tener al estudiante ahí hablando, realizando la evaluación y evaluarla de una vez es buenísimo. Y ya usted no se lleva el trabajo extra a casa, que no es que no se tenga que llevar, sí, se tiene que llevar, pero si hay una posibilidad de hacer una evaluación ahí mismo y que el estudiante logre apropiarse del saber,
in situ, en el lugar, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque si no, tenemos muy grandes retos. Como dice usted, y el ejemplo de Karel, la clase invertida es maravillosa, en teoría es muy buena, pero hay ciertos contextos, como el que yo he vivido acá, en ciertos, ¿verdad? Condiciones, incluso con profesores de universidad súper responsables e interesados que me dieron Cindy, no pude terminar de hacer todo. Entonces no fue efectivo, a pesar de que es una buena técnica, ¿verdad? Entonces uno agarra de aquí y de allá y va construyendo. Paola, adelante, gracias, Karel. Buenas. Buenas, Dentro de estas observaciones y esta catarsis que hizo Karen, eh, yo tenía un comentario similar. Digamos, no solo creo que hay que tomarnos a nosotros tomarnos en cuenta en la ecuación, sino también tener muy claro el perfil de la mediana de los estudiantes que llevan el curso. Por ejemplo, bueno, yo doy un curso de segundo año en este semestre y un curso de licenciatura. Entonces, pues el público es muy diferente, pero además, por ejemplo, en el curso de segundo año tengo estudiantes que llevaron colegio pandémico y que además tuvieron huelga. Entonces, en ese contexto, es muy difícil porque los hábitos de estudio o la responsabilidad de asumir mi aprendizaje no es todavía asumido por estas personas estudiantes. Entonces, cuesta más implementar cualquier tipo de evaluación, cualquiera, porque los resultados que uno esperaría, cuesta más obtenerlos por el tipo de personas que en este momento están llevando el curso. Entonces, ha sido difícil motivar a las personas estudiantes y tratar de mantenerme motivada yo, ¿no? Para seguir trabajando en diferentes formas de evaluación, algunas formativas, algunas sumativas, que ya deben estar claras además desde el inicio del curso. Entonces, ha sido complejo este semestre en general, pero he tratado de ir en cada curso haciendo siempre diferentes evaluaciones alternativas. Ahora en el curso de licenciatura creo que estamos haciendo evaluaciones interesantes donde los estudiantes, como usted dice, aprenden en el momento y en el mismo momento se llevan retroalimentación. Pero claro, es otro perfil de estudiante. Y ahí esas actividades como que sí están siendo más efectivas, veo yo, porque hay como ese análisis crítico, ese que me parece interesante en ese nivel del estudiantado. Ay, Paola, muchas gracias. Yo creo que eso es clave, el contexto. Y es que el contexto está el estudiante. Por eso hacer esos diagnósticos iniciales, para conocer un poquito al estudiantado, ¿verdad? Si están en la carrera que les interesa, cuántos cursos tienen a su cargo, qué otro tipo de pregunta. Bueno, cuando estudian, cómo les gusta estudiar, como para ver ciertas luces, conocerlos un poquito más, es importante para ver hacia dónde le encauzamos. Hay una teoría que es muy viejita, pero sigue al día de hoy, que es la teoría del aprendizaje del adulto, de Knowles. En el 84, él hace una lista de 4 principios que después se retoman y son 6, pero de los 4 hay uno que es fundamental, que me lo cuestionan mucho y vamos a ver. Él dice que el estudiantado adulto tiene que saber para qué sirve lo que van a hacer. O sea, tienen que entender el propósito de lo que estamos haciendo. Ajá. Y claro, el cuestionamiento que me dan es, mis estudiantes no son adultos todavía, me dicen, los míos no son. O sea, dentro de la categorización biológica ya son adultos. Lo que pasa es que hay cosas que no han visto, ¿no? Están en ese proceso como cuando uno estuvo en la U. Como que como el segundo semestre empieza a caer en cuenta que está en la U. Y hasta el segundo año uno dice, Dios mío, tengo que ponerle porque si no me atraso un año y bueno. El estudiante adulto, entender el para qué y el por qué estamos haciendo esto así. Ok, ¿por qué en un círculo? Y uno puede decir, no, es que mira, es obvio. No, tal vez a veces el estudiante lo que ocupa es, ¿verdad? Bueno, chicos, vean, cuando ustedes vayan, digamos, si no es un curso de servicio, pero cuando ustedes vayan en un futuro profesional, la enfermera espera que ustedes tengan ese acercamiento, no sé, ético. Y no es por, no, o sea, obviamente hay que saludar, eso es del ser humano, pero desde una perspectiva, digamos, de una enfermera, por ejemplo, es que es fundamental para hacer la conexión con el para qué. Entonces les voy a dar un ejemplo.
digamos que yo les digo que aquí en el EDU, en el taller número 2, vamos a empezar a hacer como patos y que en unos 5 minutos o 10 yo les voy a pedir a todos que activen el micrófono y la cámara y hagamos como pato. Así, cuac, cuac. Y entonces todos vamos a hacer mucho ruido y sí que vamos a hacer como patos. Vean, probablemente nadie prende la cámara. Nadie haga como pato. Y pregunten y hayan cuestionamientos de que, a ver, Cindy, ¿por qué? Cuénteme un poquito para ver qué, ¿verdad? Uno quiere hacer el intento de ayudar, pero cuénteme cómo vamos a hacer como pato. Ahora, si yo les cuento que el estudiante que tuve en el curso de didáctica hace poco es de cantante de ópera y me explicó que hacer como pato beneficiaría a todos los docentes antes de dar clases. Todos hacemos como pato, aunque sea en la casa y acallado. Pero uno empezaría cuá, cuá, ¿verdad? Porque ayuda a algo que necesitamos, que es cuando uno habla y se desgasta la voz. Eso es mentira, no existe lo del pato, me lo acabo de inventar. Pero si fuese verdad, ya nos dio un para qué y un por qué. Ya la mirada y la intención de decir, ah, bueno, vamos a hacer como pato, bueno, no voy a poner la cámara, pero voy a hacer como pato, ¿verdad? Si es Paola que está de acuerdo. O sea, al final necesitamos entender el para qué estamos haciendo eso y cuáles son las cuerdas del futuro, digamos, que toca esta actividad. Y a veces nos pasa con el sesgo cognitivo. A ver, el sesgo cognitivo es este. Yo voy a dar una explicación hoy y me preparé para dar la explicación de un tema complicado, ley de cosenos, que no sé nada de ley de cosenos, pero digamos la ley de cosenos. Y entonces yo conté el cuento del viaje a la luna y el concierto de los enanitos verdes y que al mismo tiempo, ok, yo me preparé. Llegué y di la clase y los estudiantes eran como, wow. Entonces vengo con la parte de formativa. Vamos a evaluar formativamente la comprensión de la ley de cosenos y hago una actividad en grupos, taca, taca, y todo el mundo la hace. ¡Boom! 5 estrellas, ¿verdad? Me saqué 5 estrellas. Entonces, califique, como ahora en internet, todo es el rating, 5 estrellas, 4 estrellas y media. Entonces llega usted y hace la actividad. Viene el otro año. Y usted dice, ay, ¿cómo le cuento el coseno? Ya lo repaso un poquito, ajá, llega y lo cuento otra vez. Y llega y hace la misma evaluación, mira, funcionó. Año 3 o tercer vez que da el curso, vuelve a contar el cuento. Es como ya cuando uno cuenta un chiste. Bueno, yo no sé si usted lo sabe, pero hay un chiste que yo contaba que me moría de la risa y yo no podía terminar de contar el chiste. Entonces, las primeras 3 veces lo que daba risa era verme que yo no podía terminar de contar el chiste. Claro, ya después de 7, 8 veces yo contaba el chiste y ya ni me reí. ¿Por qué? Porque el sesgo cognitivo tiene que ver un poco con la percepción, todo en la vida es con percepción, con la percepción del conocimiento. ¿Verdad? Entonces, la primera vez que yo cuento la historia, la primera vez que doy la explicación, la primera vez que hago la evaluación, mi intencionalidad está hacia ciertos puntos. Y después ya voy como asumiendo ciertas cosas y voy dejando de lado ciertas otras cosas y ya pierde como esa intencionalidad inicial. ¿Qué es lo que pasa con la evaluación? Después de mucho tiempo que el portafolio, que fue muy efectivo, pierde la efectividad o los estudiantes pierden ciertas explicaciones o ciertos puntos claves que le dan el ajá de la evaluación o el ajá de la explicación, ¿verdad? Entonces, como para aterrizar un poquito esto, ¿verdad? Definitivamente el estudiantado hay que conocerlo en primera instancia, no olvidar que si bien son adultos jóvenes o empezando a ser en etapa adulta, el adulto necesita entender el para qué de esta explicación como le está dando esta profesora, para qué esta evaluación de esta manera, para qué la actividad de clase de esta manera. Y entonces cuando hacemos un vínculo entre el contexto, el objetivo, el contenido, el grupo, estaríamos tomando una decisión pedagógica más intencionada y eventualmente o esperaríamos más dirigida al grupo. Porque a veces me han dicho, Cindy, yo hice esa actividad que usted nos recomendó y no me sirvió para nada. Y yo, ay, ¿por qué la hizo? Di, no, como usted la hizo en clase, estaba tan bonita, yo la quise replicar. Y yo, no. O sea, la idea es, ¿verdad? Hacerla de acuerdo al contexto, que el contexto te dicte que esto es efectivo, que cumple los objetivos, que te va a funcionar, ¿verdad? Porque si no, caemos a esa evaluación alternativa que di, fue muy alternativa y no sé para qué funcionó.
O la actividad de clase muy dinámica y todo, pero yo la verdad esto no me sirvió para el examen, ¿verdad? O que los estudiantes también pasa, que no entienden o que no quieren participar. Y no significa que logremos dar con lo exacto, pero como yo siempre le digo a los profes con los que trabajo, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y después se da una palmadita en la espalda y continuamos, porque nada es perfecto, ¿verdad? Bueno, ahorita continuamos, o si hay algún comentario ahí, a lo largo de lo que falta, adelante. Quería contarles acá algunas características entonces de este tipo de evaluación alternativa del que hablamos. Sí, como acabamos de decir, considera el ambiente formativo. O sea, considera al estudiante como individuo, al perfil profesional, considera el contenido, si es un contenido procedimental, la evaluación es de carácter procedimental. Si tiene un objetivo que habla de analizar o aplicar, disculpe. Si habla de un objetivo donde se dice aplique, el estudiante aplica. Si el objetivo habla de analice, el estudiante analiza, la clase analiza, la explicación analiza, todo va alineado. Se incorpora o es incorporada en el desarrollo diario de las actividades de aprendizaje. Es decir, no es el punto final ni la cereza en el pastel. La evaluación alternativa no es la sorpresa al final del curso y listo, sino es parte del proceso de aprendizaje. Puede acercar al estudiante a escenarios futuros de su profesión y ya esto vamos a verlo porque a veces se juxtapone con otros conceptos. Puede buscar que la evaluación que usted realice, el estudiante simule o se acerque a escenarios similares al área profesional. Puede, no tiene que. Por ejemplo, en el caso del compañero que explicó la compañera Isaura, que contó, que hizo el podcast y contó esta historia, no está haciendo, digamos, nada que tenga que ver directamente con la profesión, porque probablemente es un curso para otras carreras, digo yo, de varias carreras. Pero entonces él cambia la forma y el fondo. Pero si yo tengo un curso, como el caso de Karel, que es de enfermería, yo puedo pensar cómo hacer una evaluación alternativa que acerque al estudiante a la realidad de un enfermero, a realizar diagnósticos, a tener un abordaje de cierta manera con niños, me acuerdo que aprendí con ustedes, Karel, del adulto mórbido, ¿verdad? Que cambia de acuerdo a las fases de la vida. Entonces, mi evaluación alternativa puede ser seleccionada al propio para que el estudiante lleve a una evaluación más auténtica, que es otro concepto que anda por ahí, la evaluación auténtica, más similar a lo que va a ser en la vida profesional. No tiene que ser obligatoriamente auténtica, puede ser auténtica. Es importante que se base en evidencias y que incorpore varias técnicas de evaluación. Es decir, se basa en evidencias, es que la decisión se toma basado en lo que tenemos, en la realidad, si le ha funcionado al estudiante o no. Y además que incorpore, no necesariamente es una técnica de evaluación, sino que usted puede incorporar varias. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, voy a hacer un ensayo y en el ensayo se va a hacer en podcast. Entonces ya hice ensayo, que normalmente no hacía, y además lo hace en formato de podcast. Ven, entonces hace una como combinación de técnicas, no necesariamente es una sola. Sí busca, que es muy importante, evaluar de manera justa, transparente, válida y coherente, siempre con estos elementos en mira. Va más allá de contenidos conceptuales, también evalúa la parte procedimental y actitudinal. De hecho, la evaluación alternativa apoya mucho a evaluaciones, digamos, cursos donde la evaluación es muy conceptual, que puedan evaluar o el estudiante puedan ver cómo va en su parte procedimental y actitudinal. Sí requiere una construcción de parte del estudiante. O sea, hay algún momento, incluso si es prueba escrita lo que usted realiza, que el estudiante tenga que hacer una construcción. ¿Y a qué me refiero con prueba escrita? Por ejemplo, un análisis de casos, donde el estudiante tenga que realizar, por ejemplo, el diagnóstico, resolver una situación, donde el estudiante tenga una función activa, ¿verdad? De su parte para resolver algo. Es una perspectiva más constructiva. Es flexible y significativa, tomando en consideración diferentes maneras de aprender, distinguiendo las técnicas de evaluación estandarizada. A ver, la evaluación de marque con X es estandarizada, es de memoria. Y de pronto yo, Cindy, como estudiante, en una prueba escrita de memoria,
hubiera sido diferente a si a mí me evalúan en el diálogo, en la oralidad a través de preguntas. Y de pronto mi desempeño sea mucho mejor que la prueba escrita. Ahora, ¿por qué es flexible y significativa? No significa que hay que como que satanizar o que no, que la prueba escrita marque con X ya no debe existir. No, sí, o sea, hay escenarios donde es la única manera, porque hay 1000 estudiantes, la única manera de poderlos evaluar en ese momento, ¿verdad? Ese tipo de evaluación sumativa. Pero durante las clases también hay otras maneras de evaluar los aprendizajes, de cómo vamos, ¿verdad? Lo que les hablaba antes es que existen ciertos conceptos como que ahí se comparten, se contradicen. La evaluación alternativa es de que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Está la evaluación auténtica, ¿verdad? Por ejemplo, el aprendizaje dual trabaja mucho en evaluación auténtica o también existen escenarios de evaluaciones casi auténticas. Entonces se pone al estudiante en un escenario, digamos, evaluativo y se le dice, bueno, este es el caso. Haga un diálogo de cómo resolvería usted esto siendo enfermera o enfermero. ¿Qué preguntas haría? ¿Verdad? O mire, vaya a la asada o al acueducto de su comunidad y ahí identifique cuáles son las problemáticas, los riesgos y haga un plan. Ven, eso es evaluación muy auténtica. Y también en algunos escenarios puede ser una evaluación alternativa. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo todos los años del mundo diciéndole al estudiante que vayan al acueducto local y que levanten las necesidades y los riesgos y que hagan un plan? Deja de ser alternativo. ¿Qué pasa si le digo al estudiante que esta vez va a ser auditor? Va a ser auditor, lo que va a hacer es hacer una auditoría del trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy. La mirada es distinta, le cambio la perspectiva porque ahora voy a ir a valorar lo que han hecho los demás. No qué soluciones realizar. Voy a valorar el estado de la situación, ¿verdad? Entonces, a veces es como el escenario que hay que valorar. El punto es que la evaluación auténtica a nivel universitario es muy valorada, tiene alta valoración porque nos acerca a esos escenarios profesionales. Recordar que también puede ser formativa, puede ser sumativa, y hablan también de la evaluación dinámica. La evaluación dinámica, a ver, es muy relativo. La evaluación dinámica es constante, es diferente y está durante todo el proceso, no necesariamente en ciertos puntos, sino que el estudiante está en constante evaluación. Hay mucha observación de parte del docente. Esto pasa, por ejemplo, cuando están haciendo las prácticas profesionales, que están constantemente diciéndose al estudiante, mira, noté esto, noté lo otro. Eso es como una evaluación auténtica también. Entonces, son conceptos que están ahí como entrelazados. Bueno. Vamos a aterrizar algunas técnicas y voy a darles el espacio de micrófono a ustedes. ¿Hay alguna de estas técnicas que ya conozcan y cuéntenme cómo la conocen? Análisis de objetos, pensamiento lateral, entrevistas profesionales. Bueno, ya la compañera también Isaura nos dio un ejemplo del podcast. La pecera, los videoforos, el portafolio, las tarjetas Lodo, la realimentación de pares. Uno de mis favoritos, el ciclo de aprendizaje por experiencias, los instrumentos de autoevaluación. Entonces voy a abrir el micrófono para que ustedes más bien nos cuenten la versión de esta técnica que han utilizado. Invitar a todos y a todas ahí, para las personas también que no tienen que poner la cámara, cualquier cosa, con solo el micrófono está más que bien. Ahí veo a Ania, nombres que no he dicho. Bueno, alguien con la etiqueta B Polo, Gretel, Jonathan, adelante. Hola, hola, buenos días. Perdón que no ponga la cámara, pero sí no la tengo muy buena. Ok. Ujú. Eh, Quería compartir de esa lista mi experiencia con podcast. En realidad lo que aplicamos en una de las asignaturas en la UNED, que varias de estas técnicas pues son muy utilizadas en la educación a distancia, precisamente eh, porque tenemos de una u otra forma que asegurarnos que la persona estudiante sea la que está haciendo el trabajo, ¿verdad? Que no es lo mismo que en la educación presencial, donde usted los tiene en el aula o donde los tiene en un laboratorio. Entonces, en uno de los cursos de investigación,
tenían que hacer un web quest sobre la escritura académica en inglés y el resultado o lo que se les pedía como producto, ellos tenían dos opciones o tres opciones en realidad. Podían hacer un diario reflexivo, podían hacer un podcast o podían hacer un video instruccional. Entonces, fue muy bonita la experiencia, a las personas les gustó mucho, fue en realidad la primera vez que lo hicimos y no les dimos muchísima guía en cuanto al podcast. Parte del WebQuest, pues es, les damos los recursos, pero ustedes de forma autónoma tienen que explorar esos recursos. Entonces, donde se hablaba de la parte del podcast o del video, se les decía, bueno, usted tiene estas dos opciones, hacer un podcast o hacer un video. Y aquí tiene unos tutoriales o unos videos que consideramos, también teníamos unos sitios web que consideramos son muy importantes o muy buenos para que usted aprenda a hacer un podcast o aprenda a hacer un video. Y los resultados en realidad nos sorprendieron muchísimo, muchísimo. O sea, productos de muy buena calidad. Los podcasts, ellos de verdad que los grabaron en un lugar silencioso, le pusieron la música de fondo, hicieron efectos de sonido. Y al final también les preguntamos qué les pareció la experiencia, porque como era la primera vez que lo hacíamos, queríamos ver la experiencia y ellos sumamente contentos con la experiencia. Nos decían, bueno, fue algo que no sentí que me estaban evaluando en realidad, no sentí como, ay, qué pereza, tengo que sentarme a hacer esto, sino que al darles también la selección, usted escoge qué es lo que quiere hacer. Entonces tuvimos algunas personas que usaron podcast, otras hicieron video y hubo un par que hicieron un diario reflexivo también muy bonito, utilizaron Genially, otra persona utilizó PowerPoint para hacer el diario. Entonces creo que el darles la elección, ¿verdad? Usted cómo quiere presentar este producto y pues fue un poquito más de trabajo en el sentido de que a la hora de la planificación, pues sí, tuvimos que hacer rúbricas para cada uno de esos productos, ¿verdad? Porque no es lo mismo un podcast que un video o que un diario reflexivo, pero al final se le dio a la persona la oportunidad de usted de cuál de estas tres formas desea hacer el producto para que se lo evaluemos. Y eso a ellos les gustó muchísimo. Fue muy bonita la experiencia en realidad que tuvimos al respecto. Ay, Jonathan, muchas gracias por compartirlo. Bueno, es un excelente ejemplo, ¿verdad? De cómo utilizar el podcast como una estrategia de evaluación, ¿verdad? Y cómo la abordaron y cómo la estructuraron, que también nos compartiste. Y bueno, eso es un ejemplo muy valioso, ¿verdad? De cómo el estudiante puede utilizar esta estrategia de evaluación para de todo lo que implica construir el podcast, ¿verdad? Todo ahí va el aprendizaje, en todo el previo al podcast y el podcast mismo. Muchas gracias, Jonathan. Y ahora tenemos a Paola y luego a Cristina. Primero quería saber si voy a decir un nombre de una técnica, pero no sé si es correcto, que era el análisis de objeto. Ajá. No sé si lo que voy a contar cabe ahí, pero lo voy a contar como si fuera Dale. análisis de objeto. En un Ujú. curso de química ambiental, que es un curso optativo de la carrera, vimos el concepto huella de carbono. Entonces, lo que hicimos como actividad de evaluación alternativa fue que en parejas, escogieron un objeto que les llamara la atención de su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, podía ser, de hecho, alguien hizo un iPad, alguien hizo Netflix, lo cual fue muy curioso porque no era un objeto en sí, pero era... Y entonces aplicaron ese método de cálculo de huella de carbono a ese objeto que era cotidiano para saber cuánto estaban impactando ellos el ambiente. Y les gustó mucho, les pareció súper lindo y creo que fue efectivo. Ay, Paola, qué buen ejemplo. Excelente. Eso es el análisis de Pero bueno, objetos. El análisis de objetos incluso se pueden traer objetos, ¿verdad? A la clase. Y que a partir de ese objeto sea una excusa para hacer toda una construcción, ¿verdad? Conceptual, una aplicación teórica. Entonces, en el caso, por lo que entendí, Paola, ellos lo dibujaron o se puede traer el objeto, ¿verdad? Yo a veces exacto. los he puesto a traer tres objetos, digamos, ya en el contexto específico, ¿verdad? Claro, el contexto o el caso, traen los tres objetos y a través de los objetos los estudiantes, los demás estudiantes le hacen preguntas y ellos tienen que demostrar el conocimiento a la hora de responder las preguntas. Entonces no hay nada como memorizado. O en este caso, se les da tiempo para que hagan el análisis de esos objetos.
Es como un análisis de caso, pero en realidad es como más abstracto, porque como el ejemplo que usted nos dio, Netflix, ¿verdad? ¿Quién pensaría el impacto del carbono, no? Y se asustaron porque era uno de los más altos. Ay, ves, qué interesante, qué interesante. Pero esa es precisamente es la técnica de análisis de objetos. Paula, gracias por el ejemplo. Tenemos acá a Paula. Si baja, adelante, Paula. Hola, hola, mucho gusto a todos y gracias Cindy por el espacio, la verdad está muy bonito el taller. Mira, en mi caso yo he estado en una sede regional que es súper chiquitita, es la sede del sur, en Golfito, entonces sí me enfrento a muchos chiquillos que nunca en la vida se han tocado con un laboratorio, nunca en la vida han tenido realmente clases buenas de lo que son matemáticas o químicas o ciencias en general. Entonces, sí ha tocado mucho eh, replantear la evaluación, ¿verdad? Uno empieza con una evaluación normal de exámenes, ¿verdad? Que es lo que una está acostumbrada y así lo llevó en su carrera universitaria, pero luego me comencé a preguntar, ok, esos chiquillos de verdad están aprendiendo a enseñar lo que yo les estoy enseñando, porque veo los exámenes y más o menos les cuesta mucho. Entonces, comencé a investigar un poquito en esto de diseño de aprendizaje universal, que Ujú, gracias también a la UNED tengo un poco de tiempo aquí laborando y tuve capacitación al respecto. Viendo información que ellos nos muestran a todas las personas docentes o inclusive en mi caso yo soy como un puesto técnico. Y ujú, con eso empecé a nutrirme y a replantear que está bien, tenemos los exámenes, es bueno que ellos se enfrenten a su aprendizaje individual, ujú, pero luego, como docente, y justamente los chiquitos a quienes les doy clases son de enseñanza de las ciencias naturales. Eso es muy, muy importante, solamente a esa carrera en específico. Entonces, me enfrenté al hecho de decir, bueno, yo recuerdo que cuando era estudiante, mi cuaderno le tenía mucho valor. ¿Por qué? Porque iba a ser mi guía para estudiar y también para en algún momento em, replantear dudas o yo nunca, mi mamá de hecho nunca, nunca me botó ningún cuaderno. Mami tiene los cuadernos míos de primero, del colegio y demás y son muy importantes porque después lo reviso y puedo refrescar conocimiento. Y bien, lo que hice fue poner un diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje es el cuaderno que les va a servir a ellos de guía de lo que están aprendiendo conmigo durante las lecciones, pero también de su aprendizaje de estudio individual y de la ujú, evacuación de dudas en horas consulta. Entonces, por ejemplo, se lo reviso 3 veces en el semestre. La primera vez les hago las anotaciones y ahí es donde les indico, está muy bien con lo que es el contenido de clase. El contenido de esa clase aún falta, pero el contenido de resolución de problemas y dudas no, ven a horas consulta. De esa forma, entonces les digo, esto tiene un porcentaje, ven a horas consulta, ven conmigo. Porque, ¿qué pasa? Que no van. O sea, si ujú, yo no les pone porcentaje, claramente no van a horas consulta. Y lo ujú, otro que estoy afrontando es cómo los pongo acá, ¿verdad? En la pizarra a explicar y que no se sientan tan abandonados o que presionados. Bien, ujú, tomo los temas más complicados del curso, les pongo un trabajo grupal donde no solamente tienen que evaluarse entre ellos, tienen que evaluarse a sí mismos, reciben ujú, evaluación externa porque es hacer un manual de ejercicios resueltos, hacer una exposición de los problemas más difíciles que les tocó afrontar como grupo y hacer un video experimental con las herramientas que han tenido del curso complementario de laboratorio para que vengan y muestren un videito súper bonito con la explicación de ellos, con guía mía, también pueden ser experimentos en laboratorio que yo los reviso y pueden usar instrumentos o em, caseros, que por supuesto hay un montón de experimentos caseros que conceptualizan los temas básicos y ya ellos se enfrentan, les explico también por qué es que les estoy diciendo esto, les explico, ustedes van a ser docentes, tienen que aprender a hacer recurso didáctico, tienen que pararse frente a cada clase, afrontense a eso. Si ustedes no se sienten seguros y dicen, no, esto yo creo que no, no es lo mío, pues está bien, es la primera carrera y es el primer año, todo bien. O sea, aún queda vida por delante para que usted rectifique su decisión profesional, no hay ningún problema, pero al menos aquí y luego en pandemia, de fijo te toca hacer videos, algo divertido para que si vuelve a suceder otra pandemia, ¿verdad?
ya tengan esa práctica. Conozcan. Ujú. Ay, muchas gracias, Paula, por los ejemplos. Y Cristina, que antes, perdona que colé a Paula. Paula, muchas gracias por los ejemplos, porque creo que son muy buenos ejemplos de técnicas, por ejemplo, como los instrumentos de autoevaluación, ¿verdad? Nos diste esa otra alternativa que es como bitácora, diarios de aprendizaje. Esos son muy valiosos y además guiados por uno, el estudiante puede ir aprendiendo a qué analizar y qué ver y qué anotar, porque a veces realmente, como usted dijo, no saben ni qué hacer, ¿verdad? No saben como qué notas toman en clase, qué hacen, entonces graban para después, eso es verdad. Toma Eh, foto. sí, toman foto. Vamos con Cristina y nos preparamos para ya hacer el cierre del taller. Adelante, Cristina. Hola, muchas gracias. Bueno, yo me disculpo porque se me fue el internet un ratillo, pero bueno, ya regresé. Estaba pensando en varias, bueno, yo no sé cómo entra lo que voy a presentar. Yo soy docente en formación docente y a las chicas de preescolar, digo chicas porque casi que son 100% chicas, les pedí que hagan lo que llamamos una sesión de desarrollo temático. Entonces, tienen una hora y la planificación, nos les decimos, bueno, ustedes tienen, se rifan los temas, por ejemplo, los primeros 1000 días de vida en alimentación. Entonces ellas tienen que gestionar como un espacio de esa hora y tienen que desarrollar de una manera, pues, que sea acorde a lo que ellos consideran de manera adecuada. Igual en planificación, se tienen que reunir con el equipo docente y entonces combinan varias entrevistas, ¿verdad? Tenemos estudiantes que de pronto hacen entrevistas a personas expertas, que traen personas expertas, que hacen un videoforo cortito, porque lo que tienen es una hora y en esa hora tienen que hacerlo todo. A veces hacen también como videos informativos, presentaciones, piden al grupo, por ejemplo, que hagan pequeñas infografías. Al final es cada grupo quien tiene que decidir para su tema cuáles son las mejores estrategias. Nosotras, bueno, somos 3 docentes, nosotras nos reunimos con el equipo, les decimos, bueno, jóvenes, esto sí, esto no, pero es interesante porque ellas tienen que proponer estrategias y tienen que pensar muy bien, ¿verdad? Si van a hacer una entrevista profesional, bueno, ¿y la van a traer a clase? Sí. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque no puede irse la hora completa en entrevista. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cómo van a hacer que el grupo intervenga? ¿Cómo van a pedirle, cómo van ustedes a aportar? ¿Qué va? Y ha sido muy interesante porque se angustian mucho al inicio porque tienen libertad de elegir qué acciones hacer y tienen que tomar decisiones, pero ha sido muy interesante ver las estrategias que han ideado y cómo han involucrado también al grupo, porque esto sí es una consigna. Tienen que involucrar a su grupo. No pueden venir aquí a hablar una hora. Ey, es entre todos, todos. Ella lo gestiona, pero es para todos. Sí, incluso, por ejemplo, hay unas chicas que son actividad física y les pidieron a sus compañeras que mandaran fotos de los lugares de práctica, porque están en práctica. Ujú. Entonces, con eso, bueno, ¿cómo harían estas actividades? Y involucran o les mandan cuestionarios a sus compañeras una semana antes y con esas respuestas hacen actividades. Entonces, es ¿Cómo va? interesante. Son iniciativas de cada grupo. Nosotras, nuestro trabajo ha sido, pues, validarlas, pero tienen propuestas interesantes, a pesar de que al inicio les angustia mucho no saber qué hacer. Muchas gracias, Cristina. Es una manera, ¿verdad?, donde se va construyendo y lo van construyendo los estudiantes. Me encanta esa idea de que tienen varias entrevistas y que hay que prepararse. Las entrevistas a profesionales le generan al estudiante mucho estrés a veces, pero es porque tal vez no saben qué preguntar. Y la entrevista profesional, vea que el acompañamiento docente es importante, que les van a preguntar qué van a hacer, ¿verdad? Le ayuda al estudiante a prepararse antes de ir a entrevistar, porque si no, no sabría qué preguntarle o qué le está diciendo el señor o la señora, ¿verdad? O la persona a la que están entrevistando. Entonces, sí son maneras de exponer al estudiante a enfrentarse y resolver problemas. En estos 3 minutitos, 5 minutitos que nos quedan, voy a mencionar algunos de los que no han dicho por acá. Las tarjetas LOS es una manera interesante, es como adaptado y es que cada clase el estudiante, ¿verdad? El grupo de estudiantes se pasan tarjetas o post-its o pedacitos de papel y el estudiante va escribiendo preguntas o escribiendo ejercicios, dependiendo del tema, ¿verdad? Temas, ejercicios que no le quedan 100% claros.
La idea es que se llamen tarjetas lodos porque es como recoger lo sucio, ¿verdad? Digamos, que quedó para limpiarlo y aclararlo. Pero el reto es que estas tarjetas lodo, ¿verdad? Sean resueltas incluso por los mismos estudiantes. Entonces es como que la siguiente clase se devuelven para ayudar a que los estudiantes solitos vayan identificando cómo pueden resolver problemas, cómo saben, cómo no saben, qué ayuda tienen que pedir. Entonces, puede ser sumativo, puede ser formativo, ¿verdad? Puede ser que las partes de las tarjetas lodo se van a meter en el examen, ¿verdad? Algunos profesores lo han utilizado así, ya hay prueba escrita y no se puede quitar. Pues las preguntas de las tarjetas lodo también las voy a meter en el examen y se median con ellos, se trabajan no solo al final. El tema del portafolio también es de valorarlo, pero de una manera alternativa, igual que no sea como que yo hice portafolios cuando estaba en la U y era un montón de papeles y el profe nada más revisaba que estuviera todo y era un checklist, sino que tengan una construcción de parte del estudiante. Les di ese ejemplo de portafolio de química, que es básicamente de los 6 quizzes que hacen, seleccionan 4, identifican las fortalezas, las áreas de mejora y de las áreas de mejora incluyen 2 ejercicios extra. Entonces el profesor lo que va es como haciendo 2 revisiones, dependiendo del tamaño del grupo, ¿verdad? 2 revisiones o hace autoevaluaciones, ¿verdad? Le dice, bueno, evaluación de pares, que es otra técnica. Entonces les da un instrumento de evaluación y le dice, bueno, van a evaluar lo que el compañero hizo. Porque como profe no me da tiempo, pero ustedes pueden evaluarlo porque la actividad se presta para que sea así. Entonces se le da al estudiante una rúbrica, una lista de chequeo, una serie de criterios que tiene que revisar si está, no está, está claro, no está, pero les ayuda a mirar con, valga la redundancia, otra mirada, a observar de manera diferente la actividad que están realizando los estudiantes, el portafolio, revisarlo, el trabajo que están haciendo los demás o la autoevaluación. El pensamiento lateral es una manera interesante de evaluar la discusión grupal. Fue inventado, digamos, por Edgar de Bono en los 70, no me acuerdo en qué año, la verdad. Edgar de Bono lo que decía es, bueno, tenemos un problema, hay que resolverlo o hay que analizarlo, ¿verdad? A veces el problema ya está resuelto, ¿verdad? Como este de casos ya resueltos, no hay nada que resolver. El estudiante lo que va a analizar es si la resolución era la mejor resolución, si dejaron algo de lado o no. Entonces, el pensamiento lateral lo que hace es que el estudiante se le va a evaluar en el análisis que haga desde una perspectiva. Entonces, el pensamiento lateral asigna roles y le dice, este es el caso, digamos, un caso de minería o un caso de, no sé, no sé, de corrupción, ¿verdad? O lo que sea. Se les da un caso, un problema o una situación de un niño en un centro educativo, etcétera. Y se le dice, usted lo va a analizar desde el punto de vista de la persona docente, del abogado a cargo, de la víctima. Usted lo va a analizar desde los derechos humanos. Usted lo va a analizar desde... Entonces, lo que se hace es asignar roles para que el análisis sea dirigido e intencionado. ¿Cuál es la idea del pensamiento lateral? Ver que un mismo problema tiene diferentes tipos de abordajes, diferentes tipos de miradas, que toman en cuenta otros elementos. Entonces, el pensamiento lateral que aplica también para áreas de matemáticas, ciencias exactas, es vamos a resolucionar esta situación, ¿verdad? ¿Cuánto se tardaría de viajar de aquí a tal lugar? Si van, voy a inventar en tren, si van a pie, si van, o sea, como asignar diferentes roles. De eso trata el pensamiento lateral. Entonces, al estudiante sí se le evalúa, pero desde esa noción, porque así no resuelven todo lo mismo o concluyen todo lo mismo. Y voy a explicar 2 más. A ver, el ciclo de aprendizaje por experiencia se aplica para todo, en mi opinión. El estudiante tiene una experiencia, resuelve un caso, ve una ecuación, conoce un tema que tiene que analizar, hace una presentación, responde una pregunta, lo que sea. Entonces, cuando ya el estudiante vivió esa experiencia de responder la pregunta, de exponer, de resolver la ecuación, de analizar un caso, se le pregunta al estudiante, ok, observe, ¿cómo le fue? ¿Qué le fue fácil? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo tuviera que volver a hacer, ¿qué haría diferente? La próxima vez que exponga, la próxima vez que haga esa ecuación, la próxima vez que resuelva ese caso, que analice esa taxonomía,
¿qué va a considerar? Ay, no tengo que revisar tal libro, tengo que revisar tal concepto, tengo que revisar tal capítulo, tengo que tomar en cuenta esto, se me olvidó la normativa, tengo que usar lenguaje más preciso, más técnico. Después de que el estudiante hace esa observación y hizo ese plan de acción, puede volver a tener la experiencia. Por eso se llama el ciclo de aprendizajes por experiencia. La idea es que tengan que repetir lo mismo unas 2 o 3 veces, ya sea la misma ecuación, exponer varias veces, el grupo de discusión, lo que sea que hagan, que tenga un momento de pausa y piense cómo me fue, qué cambiaría, cómo lo voy a hacer la próxima vez y lo vuelve a hacer. Entonces, observación, plan de acción, volverlo a hacer. Observación, plan de acción, volverlo a hacer. Bueno, ahí le pueden tomar foto por si acaso algunos que no mencionamos, los demás pueden ser como conocidos, solo faltó la pecera, pero ustedes pueden buscar, es una excelente técnica para evaluar los aprendizajes y es fácil de encontrar en línea, es básicamente una discusión grupal. Eso es lo que tenía para compartirles bueno, aquí están los casos, pero ya los mencionamos, del tema de repensar la evaluación, ¿verdad? Desde una perspectiva más alternativa en la educación superior. Nos quedan 80 segundos para salir del breakout room. Agradecerles a todos y a todas por la participación. Invitarlas a reconsiderar las evaluaciones que se están trabajando el día de hoy.